somos los hombres, necesitamos reeducar a los hombres. ¿Y dónde tenemos que hacerlo? Está en el niño, en la familia. No hay otro lugar. No hay, porque son estos niños que se van a convertir en funcionarios públicos, que tantos funcionarios públicos que están acusando a las chicas, ¿no? Y desafortunadamente también sabemos que hay profesores, hay docentes que caen en esa maldad, ¿verdad? Que están hostigar, ¿no? Es decir, que el hombre ya tiene esto en la mente, pues la masculinidad hegemónica. Por ser mujer, entonces yo tengo derecho a, y tú tienes derecho a someterte. Yo tengo derecho a tener muchas mujeres, pero no tengo derecho a cocinar. La mujer tiene derecho a, ¿no? Entonces, es esto que tenemos que hacer. Aprender, ¿no? Reeducar, ¿no? Que la mujer tiene que saber y el hombre tiene que saber que somos iguales. Somos iguales. Por eso están hablando de la perspectiva, ¿no? Si recuerdan esto, ¿no? La perspectiva de para resolver esto. Yo creo que, pues, es lo que tenemos que hacer. Aquí mencionas en tu texto la prevalencia de violencia hacia las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida, y mencionas que hay una alta prevalencia de violencia comunitaria, un 38.7%, seguido de la violencia laboral, el 26.6%, la violencia escolar, el 25.3%, y la familiar, ¿no? Entonces, vemos prácticamente todos los ámbitos en donde hay ahora desempeño de las mujeres. Evidentemente también hay cambios en cada uno de estos ámbitos. Hay cambios en la familia, hay cambios en lo laboral, hay cambios en las escuelas, y es posible que los cambios también estén provocando cambios en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, en la redefinición de estas relaciones, evidentemente, quizás los hombres que se sentían dueños precisamente de todos esos ámbitos estén reaccionando de mala manera de este conjunto de cosas. La reeducación, por supuesto, es absolutamente necesaria. Y en términos de lo que ocurre con todos estos ámbitos, ¿quiénes son los que podrían tener un papel preponderante en la búsqueda de soluciones? Quizás no de soluciones, pero sí de aportar elementos de análisis para entender la violencia en cada uno de estos ámbitos. ¿Quiénes podrían hacer la investigación, construir el conocimiento, hacer el análisis? Bueno, yo creo que esos tipos de actividades son muy importantes. Es un momento, pues, para reflexionar, ¿no? Para analizar, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Eso está bien, ¿no? Esta parte, digamos, pues, académica. Me di cuenta, doctor, que hace muchos años están hablando de políticas públicas, programas. Pero seguimos igual. Seguimos igual. Por eso, en este mundo, no hay otra forma que la reivindicación. Los principios éticos, ¿verdad? Los valores morales, desde abajo. Hay que saber que necesitamos esa cultura de respeto. ¿Por qué? Puede haber reyes, y lo tenemos, seguro, tenemos reyes. Hay programas, hay un montón de programas. Me acuerdo que había algo de México, bueno, La Paz o algo así. Pero sigue la violencia. ¿Por qué? Es porque, doctor, desafortunadamente estamos ante una crisis. Estamos ante una crisis de valores en nosotros. Que estamos perdiendo, digamos, la empatía que necesitamos. Cada vez que vemos a una persona
independientemente de su sexo o de su género, merece respeto. Porque estamos viviendo en una misma sociedad. No porque una mujer se viste pues como quiera, pues, bueno, pues una mujer no, pues yo tengo derecho a faltar respeto. No, mismo también. La mujer también debe respetar también, no solo a su mismo sexo, pero también a otros. Es decir, que la violencia no se justifica independientemente del género. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que las autoridades están haciendo su trabajo, pero el trabajo debe empezar en la familia. Ahí tiene que las mujeres y las niñas no tengan miedo de andar en la calle. Si una chica pues se viste, ¿esto qué? Ahí viene la percepción. Cada vez que vemos, por eso estamos haciendo una reflexión sobre la cuerpo mental también. ¿Cómo vemos a las mujeres? Realmente. ¿Un objeto sexual? ¿Cómo lo percibimos nosotros, hombres? No como un objeto, no sé, un objeto sexual generalmente es esta visión, ¿no? Un objeto, exactamente, sobre el que tenemos derecho, ¿no? Es lo que, sí, priva, perspectiva. Exactamente. No, en el caso que estoy hablando, por ejemplo, viendo a una chica en la calle, si se viste como, pues ahí, automáticamente la percepción puede decir, bueno, pues esa persona, ¿no? Pues, es una persona que puede, ¿no? Acercarme y molestarme. Es decir, que tenemos otra percepción, ¿verdad? Que eso tenemos que erradicar. Ahorita que estás hablando de la violencia, de esta necesidad de erradicar la violencia, hace ratito estaba el doctor Luis Fuentes hablando de las mentalidades neoliberales, ¿no? Del sujeto neoliberal, que yo ya tenía algún tratamiento al respecto. Y evidentemente que el neoliberalismo ha traído consigo un conjunto de representaciones, ha construido representaciones, ha construido sentidos muy específicos respecto a la violencia. La principal de las violencias que yo veo que aplica el neoliberalismo se refiere a las condiciones de trabajo de hombres y de mujeres, o sea, de todos en la sociedad. Y también creo que si tenemos que hacer el análisis acerca de cómo operan esas mentalidades neoliberales para la continuación de las violencias, tendríamos que repensar, ¿no? la transformación de una sociedad que tiene esta mentalidad neoliberal, a la que no le interesa demasiado la existencia humana, que no le interesa el sujeto. En ninguna sociedad, a final de cuentas, impone sus categorías, impone sus acciones contra todo tipo de sociedad, contra todo tipo de trabajador, indiferentemente de su sexo. ¿Crees que tendríamos que relacionar estos dos aspectos de tal forma que pudiéramos entender el funcionamiento neoliberal y el impacto sobre la violencia que se ha generado durante los últimos 30 años, ¿no? Que hemos visto aumentar significativamente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si vamos a hacer algo, bueno, el doctor dijo que no, pues también el señor Rivera, no sabíamos. Pero a un momento también hay que ver también el color de la violencia. Él habló de esto. Sí. También es un poco de la violencia. Y la vez pasada he presentado una conferencia magistral donde estaba platicando, reflexionando sobre esto. Está bien y al mismo tiempo está mal porque genera mucha violencia. Sobre todo el ciberacoso, ¿no? El ciberacoso y el sexting, ¿no? Y tantas cosas que está pasando con eso. Pero recordamos que en los años 80, en los años 90, muchos autores van a hablar, ¿no?, de los riesgos
¿ok? De las redes sociales. ¿Ok? Y el señor Morman también habló de esto, si recuerdan eso, de la modernidad líquida. Sí. ¿No? Todo lo que está pasando, estamos perdiendo, ya no hay interacciones humanas, sino que solo hay interacciones virtuales, ¿no? Y eso genera también. Y los niños también aprenden muchas cosas. Pero los autores nunca sabían, no tenían en la mente que esto podría hacer tanto daño. Por ejemplo, la pornografía, el ciberacoso, y etcétera, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Para acusar o hacer una cosa. Yo creo que, pues, estoy totalmente de acuerdo. Es el momento para repensar, repensar. Que estamos perdiendo muchas cosas, ¿no? Estamos perdiendo muchas cosas. Las comunidades, vaya, yo sé que hay muchas comunidades indígenas, ¿no? Que ahora sí, los están usando, ¿no? Y están perdiendo muchísimas cosas, ¿no? Desde sus costumbres y tradiciones y todo eso. Bueno, digamos, como dijo hace el doctor, está bien, porque tenemos que avanzar, ¿no? Aunque son avances no tecnológicos. Pero realmente, ¿con qué responsabilidad estamos utilizando esto? Si lo utilizamos para generar violencia. Pero la pregunta es, doctor, ¿esto es el problema o el problema está aquí? ¿Dónde realmente está el problema? Un ejemplo muy sencillo. Tener una relación de pareja, ¿está bien? Una relación de noviazgo, ¿está bien? Pero sabemos que hay violencia, ¿no? En el noviazgo. El problema, ¿cuál es? Estar en una relación o aceptar la violencia dentro de una relación. Por eso siempre te digo, ¿por qué las mujeres no abandonan a su pareja violenta? ¿Por qué? Bueno, puede haber muchos factores, y lo estoy diciendo ahí en el libro, ¿no? Sobre todo, pues cuando hay niños de por medio, ¿no? Ese es uno. Pero recordamos que también en el libro hablo del miedo también a la revictimización. Pero hay otra cosa, es que a veces, por esa cultura, porque históricamente, ahí en el primer capítulo hablo de la masculinidad hegemónica, desde que la mujer es un sistema, sistema patriarcal. Que dicen, ¿sabes qué? Así eres. Por eso naciste así. Entonces, es que no hay otra forma. Por eso la violencia es una violencia normal. Es una violencia normalizada. Y la mujer acepta, ¿no? El sufrimiento. Y a veces justifica, hasta justifica, ¿no? La violencia. Dice, bueno, porque me ama, no por eso, ¿no? Pues, ¿no? Me hace daño, ¿no? Por eso me cela, o por eso me pega, ¿no? Ahí viene la percepción. Es decir, que desde aquí tenemos que combatir la violencia. Y después evitar esto y evitar la violencia. Exactamente. Bueno, en el capítulo 2, doctor, hablas sobre la virginidad. Y pareciera ser que es una referencia a algo que había prácticamente desaparecido, ¿no? Del espectro de análisis e incluso del aspecto representacional respecto a los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, evidentemente no son los mismos cuerpos, por ejemplo, ni las mismas mentalidades las que se reproducen en una ciudad como la Ciudad de México, a aquellas que se reproducen en las diferentes comunidades de nuestro país. Y ahí hay formas de vida, formas de convivencia bien distintas, ¿no? Muchas con arraigos culturales y costumbres muy fuertes y arraigadas. En términos de lo que implica el análisis de la virginidad y la relación con este supuesto derecho, ¿no? Este derecho cultural de los hombres, de la apropiación del cuerpo de las mujeres,
¿Qué nos puedes decir respecto a este aspecto de la vida? ¿Por qué tiene sentido a repetir, por qué tiene sentido repetir su presencia, o hablar de su presencia? Muy bien. Ahí en el libro habla de las representaciones, ¿verdad?, sociales. Primero tenemos que ver el tema de la virginidad. ¿Qué es? La virginidad, recordamos que en la Biblia, solo en la Biblia, es algo moral, algo bíblico. Dice que es la virginidad. Entonces, ¿por qué relaciono primero el machismo con la virginidad? Es que desde los tiempos, ¿no?, antiguos, si una mujer no es virgen, entonces tenía derecho hasta, ¿no?, a matarla, ¿no? Ahí empezó todo. Recordamos que la virginidad lo utilizan como la pureza de la mujer. Dice, bueno, si no eres virgen, entonces no eres digna, ¿no? Hasta para casarte o para llegar, ¿no? Y por eso la mujer siempre tiene en la mente, ¿no?, pues yo tengo que, ¿no?, ser virgen para llegar al matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso también tiene que ver con esta masculinidad. Ahora, ¿qué percepción tenemos de la virginidad? Y por eso a un momento en el libro hablo de esa violencia simbólica. Entonces, si no eres virgen, automáticamente tengo algo aquí. Y la mujer virgen tiene, al parecer, un valor agregado en nuestra sociedad. ¿Sí vamos bien? Es decir, si eres virgen, todo el mundo, todos los hombres, no es como una carrera, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, quién gana más, ¿no? Y no quiero decir, a ver, de manera coloquial, ¿quién va a llegar primero, no? Al punto, ¿no? Ese es. Ahora, ¿por qué hice ese trabajo? Es porque tantas mujeres están sufriendo en nuestra sociedad. Ni siquiera hablo de la virginidad aquí, por eso les estoy cuestionando la virginidad que no. Estoy hablando de la pérdida, mejor, de vida. Ahora, la pregunta es, todas las mujeres que ya soy nena, ya no está ahí, tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Muchas mujeres están sufriendo toda su vida y ni siquiera saben por qué. Mujeres discriminadas y no saben por qué. Y en ese trabajo, en esa investigación que hice, donde pues utilicé una investigación exploratoria, encontré muchísimo. Hay más del 10% de mujeres en este sector que perdieron bueno, lo vamos a decir así, ¿no? Y ya no está su dinero, pero nunca tuvieron relaciones sexuales. Nunca. Una caída, no sé, algo pasó y quisieron hacer. Ahora, cuando encuentran, tienen parejas, ahí viene la discriminación. El hombre piensa que es una mujer, ¿no?, que tuvieron muchas experiencias sexuales, pero nadie. Y son mujeres discriminadas. Y esa famosa, no pases, no, yo no te conocí, ¿no? Y las mujeres, desafortunadamente, parecen, ¿no?, problemas emocionales graves. Recuerdo que cuando estaba haciendo esta investigación,
Cuando muchas chicas lloran por nadie. De verdad, yo no sé por qué pues no me, no me aman. Yo nunca hice nada. Y me gustaría que hicieras esta relación, que nos hablabas de esta relación que haces en el texto, porque la virginidad parece que no se refiere únicamente a una apropiación del cuerpo de la mujer, ¿no? Sino también se refiere al resguardo, dice aquí, del honor, de la moralidad y de la pureza, que no son las de ella, sino las de los hombres, ¿no? Entonces, estos son tres elementos que a mí me parece que forman una tríada perversa, ¿no? Porque ni siquiera se refieren al honor o a la moralidad o la pureza de las mujeres, sino de los hombres, ¿no? ¿Cómo relacionas eso? Sí, exactamente. Es como el hombre es el dueño, ¿no?, del cuerpo de la mujer. Lo ve así. Dice, bueno, así te quiero yo, ¿no? Así te quiero. Si no eres así, entonces automáticamente no sirves para mí. Es el machismo. No sirves para mí. Pero hay algo muy importante, doctor, que debemos de saber. Esos hombres, cuando piensan así, son los hombres que tienen un montón de mujeres. Es como muchos hombres, por ejemplo, los de moral, ¿no? Dice, bueno, a mí no me gusta ver a mi mujer, ¿no?, con tatuaje. Pero en la calle, yo veo esas mujeres. No sé si me explico, ¿vamos bien? Es esto, entonces, el hombre, entonces, para quizás la sociedad, por eso estoy hablando ahí en el libro, la sociedad también está viviendo así. No solo hay una parte de moralidad, pero la sociedad te dice, oye, así tiene que ser la mujer, ¿no? Para que no, nosotros lo veamos así. Y muchas familias, lo digo en el libro, así lo piensan. Todos los padres les gustaría ver, ¿no? Pues ahí, ¿no?, del amigo, ¿no?, llegar con una chica, ¿no? No, pues es verdad, ¿no? Pues la primera vez, ¿no? La primera sí, ¿no? En el matrimonio. Pero estamos dejando a un lado el corazón, el humanismo. A eso me refiero. Entonces, si recordamos que también hay otras culturas que son bastante diferentes. Hay culturas que la mujer debe tener muchísimas relaciones sexuales antes de casarse. ¿Sabemos de eso? Sí. Entonces, hay culturas que también, desafortunadamente, el hombre tiene que probar, ¿no?, su virilidad, ¿no? Pues para casarse. Dice, bueno, tienes que estar, ¿no?, en unos tiempos, ¿no?, con una mujer o con una, para ver exactamente si no, si puede estar. ¿Y por qué lo estoy diciendo aquí? En esa sociedad, en nuestra sociedad la mexicana. Recuerdo que hay una publicidad que dice que esta pastilla no es para los que no pueden, no es para los que, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí viene la mentalidad, es decir, que si el hombre no puede más, dar más y más, entonces no es hombre. Esa es la forma, ¿no?, de educarnos. Lo mismo pasa, ¿no? Si la mujer no es virgen, no, entonces no es pura y no merece. Recuerdo que hay algunas culturas, después de la boda, en luna de miel, los padres, ¿no?, vigilan, ¿no?, checan, ¿no?, las sábanas, ¿verdad? Las sábanas blancas, para ver exactamente, ¿no?, pues si hay sangre, entonces eso, ¿no? Es decir, que son tantas cosas, tantos divorcios, separaciones, únicamente por esa cuestión Y sería el colmo de la objetualización. exactamente, ¿no? Exactamente. Bien, gracias, doctor. Bien, en el tercer capítulo hablas de violencia sexual, educación y vulnerabilidad, factores de riesgo psicosociales y familiarización de adolescentes. Y aquí yo quisiera que, si nos puedes narrar un poco algo que yo descubro en el texto como
una doble vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo describirías esa doble vulnerabilidad? Ok. Primero, aquí, primero necesitamos ver la doble vulnerabilidad. Lo primero, ser mujer en nuestra sociedad, ser niña es un problema, ¿no? Aquí lo está. Por eso recuerdo que hay un artículo que dice la maldición de ser niña, de ser niña. Ese es un problema. La otra, en este caso, como ahí estoy hablando de la vulnerabilidad, no solo fuera de la familia, sino dentro de la familia. Dentro de la familia. Y eso tomando el caso de Haití también. ¿Sabes? El caso de Haití. ¿Por qué? Porque lo estoy relacionando con la pobreza extrema. Hay muchos niños que abandonan el campo, llegan en la casa de una persona en la capital, pero con problemas. No tienen, o la familia, los padres no tienen, son personas vulnerables cuando llegan. Entonces se quedan en la casa de las personas y son desafortunadamente presas, no fáciles, ¿no? A la violencia sexual. Entonces, yo creo que por eso ahí en el libro estoy hablando que ustedes, padres, cualquier persona, hay que detectar, ahí vienen las señales, ¿no? Detectar realmente cuando un niño es víctima o una niña, sobre todo las niñas, son víctimas de violencia sexual. Estoy hablando en el hogar, ¿verdad? Recordamos que los tíos, ¿no? Tíos, primos y personas cercanas a la familia son los predadores sexuales más para ellos. Entonces, a veces los niños son vulnerables porque también hay un descuido por parte de nosotros. Parte de nosotros. Por eso es muy importante pues, esa parte. Entonces, son dos o tres factores, ¿no? De vulnerabilidad. Sí. Bien, ahora para ir cerrando esta parte. En el capítulo 4, que se refiere a la violencia, desigualdades de género y movimientos sociales en México, entender y actuar, están evidentemente, de todo lo que hemos platicado, hay también una emergencia de movimientos sociales que de una u otra manera contribuyen a visibilizar conductas, contribuyen a visibilizar a los sujetos, a la diversidad de los sujetos y que de una u otra manera también contribuyen a educarnos, ¿no? En el sentido de darnos a entender, de darnos a conocer. Sí. Bien. ¿Crees que estos movimientos han, hasta dónde crees que han llegado más bien estos movimientos, visibilizando las violencias, visibilizando las diversidades, la necesidad de los cambios? ¿Hasta dónde han llegado? Okay. Primero, tenemos que saber exactamente qué es un movimiento social. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuál es la finalidad de un movimiento social? La finalidad es buscar un cambio, ¿verdad? Un cambio social. Muchas personas que tienen intereses, ¿verdad? O grupos de personas con intereses, ¿verdad? Comunes. Entonces, buscan un cambio. Por eso hablan de movimientos de protestas, ¿verdad? Sociales. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué después de tantos movimientos sociales seguimos igual? Vamos a lo mismo. La base. Puede haber un montón de movimientos, pero si no empezamos desde la base, la familia, pues no se puede hacer. Y si vemos realmente dentro de estos movimientos sociales, doctor, hay violencia, ¿no? Ahí viene el problema.
Debemos repensar los movimientos. Primero, las personas que están realizando esos movimientos, ¿qué tienen en la mente? Y esos movimientos, aunque pues, son movimientos muy criticados, pero ayudan también a la sociedad. ¿Qué hacen? Que las autoridades entienden que algo está mal. Vamos a ver también en los movimientos iguales, por ejemplo, de los derechos, ¿no?, de las comunidades, ¿no? Los comunidades más. Obviamente, las personas como nosotros merecen, ¿no?, respeto, ¿ok? Tienen derechos. Pero son esos movimientos. Quizás hay cosas que tenemos que, bueno, las personas no que están organizando, ¿no?, tienen que modificar, ¿verdad? Pero, sí, es decir, que la sociedad, por tanto tiempo, estábamos en este problema, ¿no? La marginación, la discriminación, ¿verdad?, de estas comunidades. A partir de esos movimientos sociales, las cosas van cambiando. Y hay muchos estados, faltan más, faltan algunos, pero muchos estados ya están de acuerdo y votaron, ¿no?, ahí para garantizar, ¿verdad?, los derechos, ¿no?, de esas personas. No tenían derechos al voto, recuerden. Y al salud, ¿no? Sí puede votar. Es decir, que hay muchas cosas, ¿verdad? La pregunta es, yo no lo voy a contestar. La legalización del aborto, eso es una, ¿no? Ya está, ¿no? Cada persona no puede ver exactamente, ¿no? Y yo creo que eso no depende de nosotros, por ejemplo, académicos, ¿no?, sino que las autoridades tienen que ver, ¿no?, en función de cada estado, en función de otras cosas, si tienen que legalizar el aborto, o si tienen que hacer eso. Pero yo creo que pues, los movimientos sociales están mandando mensajes, ¿verdad?, señales, ¿no? No solo a las autoridades, pero también a todos nosotros, que algo anda mal, que necesitamos cambiar. Sí, me quedaba la idea de que al menos en nuestro país, no sé, en nuestro país, seguramente ocurrió algo parecido, pero cada vez que había que arrancar una conquista política, había que movilizarse. Hay que movilizarse. No hemos conocido gobiernos en nuestro país que abran las posibilidades democráticas o como iniciativa propia, sino es a través precisamente de movimientos fuertes, ¿no?, de movimientos sociales fuertes que visibilizan condiciones que tienen que ser ultimadas pues, precisamente por esas autoridades para abrir los espacios democráticos, por ejemplo, de discusión, de debate, que siempre requerirán la participación de todos nosotros. Bien, yo dejaría aquí, doctor, y no sé si tienes algo que agregar para esto y después abrimos preguntas. Bueno, como ustedes pueden ver, que pues es un libro con muchos temas, ¿no?, de género y todo. Pues yo les invito a comprar el libro. Cuesta ahorita 200 pesos, 200 pesos, aquí abajo. Es un libro, como dice aquí, es un llamado de emergencia a la concientización, para que podamos construir esa sociedad que realmente merecemos, una sociedad libre de violencia, una sociedad donde las mujeres, las niñas, todos tengamos los mismos derechos, que tengamos esa seguridad, esa oportunidad para andar en la calle, ¿no?, sin miedo. Y también es una llamada también para regresar a lo que llamamos la cohesión social, que estamos perdiendo. Regresamos a los valores que hemos perdido
Entonces, para que realmente tengamos esa sociedad próspera, justa e incluyente que realmente merecemos. Les los invito realmente pues, a comprar el libro, a tener el libro. Y si hay preguntas, aquí estamos. Muchas gracias, doctor, por, justo, por estar ahí conmigo. Muchísimas gracias también por su participación. Si hay algunas preguntas, comentarios, con mucho gusto. Muchas gracias. Y pues, abrimos el espacio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Con ella? Pues a mí me gustaría saber cómo, o sea, cómo surgió el interés por investigar sobre este tema. O sea, porque siendo hombre, a veces no les interesa mucho esta parte del feminismo o de las masculinidades. Más bien veo que a veces huyen del tema o son indiferentes, porque yo he tenido experiencias con hombres que prefieren no opinar por miedo. Entonces, me gustaría saber cómo fue que se introdujo y que se atrevió a escribir sobre este tema, pues siendo hombre. Pues es una pregunta muy interesante. Como siempre dicen que a mí me toca la parte más fea. Pero es porque yo creo que yo tengo 2 hermanos y crecí con mis hermanos. Y tengo una hija. Eso es una preocupación para mí, porque mi hija también es mexicana. Yo creo que necesitamos cambiar las cosas. Algo andando. Muchas personas dicen que no está mal, pero no hace nada. Por eso hace rato hablé de doble moral. A veces hay cosas que se dicen, ¿sí?, en una aula, pero actuamos de manera diferente. Es el momento para repensar, por eso lo digo en el libro, repensar qué es ser hombre. Recuerdo que una vez una persona me dijo, pero no deja que te hagan así. Sé hombre, contesta igual. Es decir, que ser hombre es ser violento. Ser hombre es ser agresivo. No, al contrario, ser hombre es ser maduro, ¿no? Pensar, ver las cosas de otra manera. Por eso estamos hablando de las nuevas masculinidades. Son esas nuevas masculinidades para decir, bueno, como mujer, no tengo que sentirme superior, sino que la mujer es un complemento. Es un complemento del hombre. La mujer no es una máquina, la mujer no es un robot, la mujer no es inferior, sino que sí tenemos que estar para avanzar y construir una mejor sociedad. Ajá. Entonces, para que realmente llegamos, doctor, a este punto, también debe haber una transformación aquí. No sé si me explico. La transformación debe empezar desde aquí en la mente. En la mente, ver las personas iguales. Por eso en esa sociedad hay racismo. Discriminamos a los demás, hay marginación. Hay personas siempre se creen superior o no somos iguales. Entonces, si no somos iguales, pues hay que vivir en otro mundo porque estamos aquí y tenemos que trabajar para pues, exactamente. Y por eso yo creo que pues, todos los hombres tienen que entender esto. Y por eso es muy importante estos temas. Son temas muy recientes. Las masculinidades son temas, no son temas ¿no?
son temas muy recientes, por eso es poco a poco tenemos que trabajarlo, entonces para que ya repensamos los roles y estereotipos que tienen. Que las mujeres no deben estar solo en la casa o solo para reproducir, sino que ahora sí las mujeres están aquí para preguntar, dejar hacer preguntas. ¿Qué está estudiando? Educación. Educación, ahí está. Entonces, y me da mucho gusto también que hay hombres aquí también. ¿Eh? Entonces, para avanzar y para cambiar la mentalidad. ¿Otras preguntas? Otra. Yo tengo una. Ok. Hablaba usted de que esta educación se va desde el hogar. ¿Qué tanto ha aportado los talleres y cursos que se han dado o si se dan en la educación básica? Y si no se dan, ¿qué tanto aportaría en forzar estos talleres o cursos o formalizar más este tipo de educación? Básicamente desde niños. ¿Qué tanto aportaría? Muchísimo. Recordamos que los niños aprenden más que nosotros, ¿y cómo? Mucho más rápido. ¿Ahora se está aplicando eso? Yo creo que hay una política, hay algo que realmente están trabajando desde kinder o primaria, ¿no? Ajá, unos talleres para evitar la violencia, el acoso, otra cosa. Hasta están pensando también la educación sexual. Ajá, desde el inicio. Ajá. Yo creo que estaría bastante bien. Porque son estos niños que van a estar aquí. Y son estos niños ya que van a llegar ahí en las instituciones, como catedráticos y todo. Por eso debemos empezar desde abajo. Si hay corrupción, si hay violencia, si hay feminicidio, pues necesitamos pensar a otra generación, para romper, ¿no? Con este mar, ¿no? En nuestra sociedad. ¿Otra pregunta, comentario? Bueno, primero felicidades por el libro. Gracias. Muy interesante. Y mi pregunta sería, ¿cómo podemos ligar estas violencias y estas masculinidades con el sistema político económico, en este caso capitalista neoliberal? Obviamente hay una liga, hay un enlace, pero ¿cómo se vincula esto desde su perspectiva con estas violencias? Dentro de un sistema político económico que hoy domina, capitalista neoliberal, y que también de ahí surge un sistema patriarcal. Desde su perspectiva, ¿cómo está ligado esto? ¿Cómo se manifiesta? Hace rato tomamos un ejemplo, ¿no? Del neoliberalismo. Y dije, no, todavía no había llegado. Ajá, entonces hablamos de eso. Y yo creo que las cosas van cambiando. Bueno, en el ámbito político, ahora sí es 50%, ¿no? De representación. Exactamente. Vamos bien, ya tenemos gobernadoras, ¿no? Ahí en Tlaxcala, gobernadora. Aquí en México también, aquí en la ciudad también. Pero el machismo sigue. Sigue. Y se ve. No como antes, ¿no? Pero sí se ve, ¿no? Estaban pensando, por eso con así también no estaba pensando, ¿no? Está bien que, pues, la participación de más mujeres, ¿no? Como científicos, ¿no? Como académicos. Yo creo que es poco a poco que tenemos que trabajar, y hay que escribir un poco más, hay que escribir más en esos. Porque la relación sí existe. No puedo decir, doctor, que vamos a erradicar por completo el machismo. No se puede. Porque culturalmente, por eso estamos hablando de la construcción sociocultural, ¿no? Es decir, que es algo que está normalizado en nuestra sociedad. Y dicen, si no eres así, entonces no eres hombre. Y si no eres así, entonces no eres mujer. ¿Ok?
hay muchas doctoras, sí que igual, ¿no? Que tienen que quitar su trabajo para regresar en su casa, ¿no? Para preparar la comida. Y el hombre está esperando, ¿no? Eso no tiene que ver con un grado o con otra cosa, sino que es algo cultural. Cuando es algo cultural, es un poquito más difícil de la vida. Es como te dicen, ah, bueno, tú eres mexicano, bueno, a partir de hoy no vas a comer tortillas. Ay, ¿sí me explico? Entonces, es muy importante hacer este trabajo, ese ejercicio, con esos libros, ¿no? Con conferencias y todo eso. Y sobre todo en la familia, ya para erradicar eso. Pero el machismo o la masculinidad, el sistema sociopolítico, pues, va a seguir, no como antes, ¿no? Sino que ya se va a seguir. Ojalá que las cosas en 5 o 10 años no cambien. Pero de hoy a mañana, no creo. De hoy a mañana, vamos a avanzar un poco. Pero sabemos que en todas las instituciones, los hombres, ¿no? Es apenas, ¿no? Y ahora sí hay mujeres, ¿no? Que ocupan, ¿no? Funciones, ¿no? Directivas, ¿no? Y aún así, son mujeres a veces víctimas, ¿no? Del machismo. De una forma u otra. De una u otra. Así que necesitamos trabajar más y ojalá que, pues, dentro de unos años, pues, tengamos esa sociedad que realmente, pues, quizás una presidenta, ¿no? De la República. No, no, muy difícil. Pero sería un buen comienzo. Bueno, es que estaba escuchando al doctor hace ratito en estos avances que tenemos que ir dando. Y recuerdo que hace muchos años en Italia, en la isla de Sicilia, pues ahí dominaba la mafia. Todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural, por supuesto, los dominaba la mafia. Y uno de estos es que era un alcalde de la ciudad de Palermo, lo que pensó es que si algo tenía que empezar a hacerse es decir qué era la mafia, porque estaba en el ambiente social, en el ambiente cultural, estaba prohibido incluso mencionar la palabra mafia. Y lo que pensó este hombre fue que si algo se tenía que hacer, tenía que iniciarse en las escuelas. Entonces, las maestras y los maestros en las escuelas primarias tenían que empezar a hablar con sus pequeños estudiantes respecto a la mafia. ¿Qué es la mafia? ¿Cómo se comporta la mafia? ¿Por qué no es aceptable la mafia? Y eso se hace con niños, bueno, en nuestro país, con niños de 6 años. Y dijo, en 10 años tenemos que tener algunos resultados, ¿no? No se lo pensó para que fuera un cambio de un día para otro, sino se lo pensó así, en 10 años vamos a tener a chicos y chicas de 16 años que van a saber qué es la mafia y cuáles son sus comportamientos. Y a partir de eso tenemos que arrancar. Tenemos que arrancar para erradicar el dominio de la mafia. Y no fue nada fácil, ¿no? Uno de los sucesos que desató definitivamente la acción del Estado italiano en contra de la mafia fue el que la mafia haya matado precisamente a 2 jueces que estaban siendo, digamos, el instrumento judicial para condenar a unos mafiosos. Cuando los mataron, ¿no? Los pusieron una bomba, los mataron y entonces la sociedad dijo, bueno, ya basta, ¿no? Ya está bien. Sociedad y gobiernos se pusieron a trabajar definitivamente en eso. Y creo que tenemos que empezar por algo, ¿no? Y yo creo que también la educación, las escuelas y profesoras y profesores, tenemos que empezar con algo, ¿no? Y eso evidentemente tendrá efectos multiplicadores en el corto, mediano y largo plazo.
no se puede pensar que es inútil luchar contra la mafia, ¿no? Así como luchar en contra de la hegemonía masculina, no creo, sino que hay, y los movimientos sociales que hemos visto en las últimas fechas, que decía hace rato, han visibilizado, ¿no? Y evidentemente hay muchas cosas que están cambiando, pero también, el planteamiento que tiene el texto, evidentemente también esas masculinidades tradicionales se ven amenazadas, ¿no? Y esas masculinidades se ven corporizadas en los hombres, que se sienten amenazados frente a el avance de las mujeres en distintos ámbitos de la vida. Ya hablamos aquí de las familias, de las escuelas, del trabajo, de la política, y evidentemente se sienten amenazados. Entonces, esos comportamientos irracionales tienen que ver, creo yo, en una parte, con esa amenaza a la masculinidad, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer. Y el texto, como lo planteó el doctor, es, bueno, yo tengo que hacer algo, entonces aquí está el, ¿no? Para que empecemos también ese tipo de discusión. Bueno, sigamos más bien ese tipo de discusión. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.